Bien, em, los, hablando de RCP, cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio en un servicio de hospitalización, el personal está muy capacitado para realizar el RCP, ¿no? Lo que yo he visualizado por la experiencia es que la emoción los embarga y el paciente sale del paro y lo intuban, lo conectan a un ventilador y piensan que está hecho todo el trabajo, cuando debe ser todo lo contrario. El paciente sale, retorna a la circulación espontánea luego del RCP y hay que darle la resucitación post-RCP, porque de lo contrario este paciente va a volver a hacer paro. Entonces, no debemos bajar la guardia una vez que hemos sacado a este paciente después de la reanimación. Más bien tenemos que potencializar las funciones, las actividades organizadas para que este paciente se estabilice, ¿no? Porque no es que lo saco del paro y ya está hecho todo. En este sentido, los pacientes que retornan a la circulación espontánea luego del RCP presentan disfunción miocárdica, ¿no? Va a haber una hipotensión severa, que es frecuente en esta etapa, ¿no? Particularmente en las primeras 6 horas se va a sostener esta hipotensión luego de la reanimación. Además, este paciente va a estar con una hemodinamia totalmente inestable, ¿no? No es que lo dejo allí y lo dejo con su cloruro y me voy. No, tenemos que actuar rápidamente. Esa hemodinamia inestable puede progresar y finalmente no vamos a lograr el objetivo esperado, porque ese paciente tiene que recuperarse. Además, este paciente va a estar con insuficiencia respiratoria, ¿no? Este paciente no va a poder respirar por sí mismo. Y ahí él entra a tallar el tema que se me ha solicitado, ¿no? Porque este paciente va a tener un soporte ventilatorio inmediato, ¿no? Porque hemos visto muchas veces que en nuestros servicios lo sacamos del paro, lo intuban y no hay un ventilador. Lo conectan a un resucitador manual y colocan un interno que esté bolseando. El interno de pronto se da cuenta que tiene que hacer otras actividades y lo deja a veces conectado al resucitador y se va. Entonces eso no es pues una resucitación post-RCP, ¿no? Y además este paciente va a tener todos los desequilibrios, ¿no? Va a estar alterado su equilibrio ácido básico, el equilibrio circulatorio. Entonces, no podemos nosotros bajar la guardia después de un RCP. Tenemos que actuar con mayor rapidez. Pasa, pasa la siguiente. No pasa la siguiente. No, no pasa la siguiente, ¿verdad? Los objetivos de la
reanimación post-RCP se centra pues, en el manejo del paciente que retorna a la circulación. En primer lugar, el diagnóstico, tratar el diagnóstico y la causa, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, ha hecho un RCP por desequilibrio electrolítico y no corrijo la causa, va a volver a hacer paro cardíaco. En segundo lugar, debo minimizar la injuria cerebral. ¿Y cómo voy a minimizar la injuria cerebral? Con oxígeno y ventilación. Y debo asegurar una perfusión tisular, es decir, que el oxígeno ingrese a cada célula del cuerpo. Si no logro esto, pues no puedo decir que ha sido un RCP exitoso, ¿no? Porque donde hay un RCP y hay muerte celular por hipoxia, entonces no ha habido éxito. En- Veamos cuál es el soporte que necesitamos realizar en la resucitación del paciente. En primer lugar, la oxigenación, ¿no? Es básico. Las células sin oxígeno mueren. Entonces yo tengo que asegurar la oxigenación, es decir, que el oxígeno en la sangre esté sostenido, esté en valores normales. Debo asegurar la ventilación, es decir, que el sistema respiratorio capte el oxígeno y lo traslade hacia el alvéolo. Además, se debe brindar un soporte cardiovascular. ¿Por qué? Porque si también no hay una buena volemia, no hay un buen monitoreo, este paciente vuelve a ser. Asimismo, debo manejar la temperatura, control de glucosa y convulsiones que ustedes lo han estado revisando en las ponencias anteriores, ¿no? Yo quiero quedarme con ventilación, con el soporte ventilatorio que se debe dar a este paciente, ¿no? Para ello, durante el RCP al paciente se le ha colocado una vía aérea artificial. Dentro de las vías aéreas artificiales más usuales tenemos el tubo, traqueostomía y la máscara laringia. Pero en el caso del RCP, una máscara laringia no va a ayudar mucho. La traqueostomía demora en realizarla. Lo que es óptimo en el RCP es la intubación, ¿no? Orotraqueal, la colocación de un tubo para poder asegurar una buena oxigenación, un buen intercambio gaseoso. Por eso es que cuando acude pronto, intuba al paciente inmediatamente. Con este preámbulo, revisaremos un poco ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? Es pues el procedimiento mediante el cual se le aplica al paciente una respiración artificial para sustituir total o parcialmente la función ventilatoria y oxigenatoria mediante el uso de un respirador, ¿no? Los objetivos son vencer problemas mecánicos, regular el intercambio gaseoso e incrementar volúmenes pulmonares. Pero recordemos que en el RCP este paciente básicamente está con una insuficiencia respiratoria. Él no va a respirar, no va a poder eh, llevar el oxígeno mediante toda la vía aérea alta hacia el alvéolo. Entonces, él obligado necesita ventilación mecánica para poder realizar este intercambio gaseoso. ¿Cuál es por qué brindamos ventilación mecánica? En primer lugar, para revertir la hipoxemia aguda que se ha realizado, ¿no? En todo paro hay hipoxemia. Y hablamos también de ventilación mecánica para revertir acidosis respiratoria, dificultad respiratoria, para prevenir o revertir las atelectasias, la fatiga muscular,
permitir la sedación bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno a nivel sistémico y miocárdico, disminuir presión intracraniana y estabilizar pared torácica. Pero en este caso del RCP es revertir la hipoxemia aguda, ¿no? Donde la PO2 está menor de 60 y la saturación está menor de 90. Yo debo llevarla a mayor de 60 y la saturación a mayor de 90 como mínimo. ¿Cuáles son las metas de la ventilación mecánica? ¿Por qué voy a brindar ventilación mecánica? ¿No? ¿A dónde quiero llegar? Debo mejorar el intercambio gaseoso. Para ello, debo mejorar la PaO2 que está baja, la PaCO2 que está alta, hablando de hipoxemia e hipercapnia, regular el pH si es que está alterado. Debo mejorar la oxigenación visualizada en el monitoreo y pulsioxímetro, disminuir el trabajo respiratorio y evitar la injuria pulmonar. Esas son las metas que yo debo visualizar cuando brindo ventilación mecánica. Ahora, ¿cuándo está indicado? Pues en falla de ventilación alveolar, hipertensión endocraniana, hipoxemia severa, inestabilidad hemodinámica severa, aumento del trabajo respiratorio, en un tórax inestable, cuando hay dificultad respiratoria que no cede con oxigenoterapia. Pero en el caso del RCP, nos acogemos a la hipoxemia severa, que va de la mano siempre con un paro cardíaco y la inestabilidad hemodinámica severa. Ambos son parte de este cuadro. Está indicada la ventilación mecánica cuando hay insuficiencia ventilatoria, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que en el RCP no solo va a haber insuficiencia ventilatoria, sino oxigenatoria. En eh, ambos casos incluyen el cuadro y se va a tener que realizar o dar soporte ventilatorio al paciente, ¿no? Porque no estamos en un paciente que lo hemos observado con insuficiencia respiratoria, ha ido desmejorando y se le ha intubado. Estamos hablando de un RCP, un post-RCP en donde hay insuficiencia oxigenatoria e insuficiencia respiratoria. En la insuficiencia oxigenatoria, pues vamos a ver que en esos pacientes la PaO2 va a estar menor de 55 y la PCO2 mayor de 50. Siempre acompaña un paro eh, la, la hipoxemia y la hipercapnia, ¿no? Porque en el cuadro que tiene el paciente que ha sido resucitado, que ha sido sacado del RCP, sacado del paro, perdón, siempre va a tener una insuficiencia respiratoria. En cuanto a los modos ventilatorios, tenemos soporte ventilatorio total y parcial, ¿no? En la resucitación post-RCP, obligado el paciente tiene que entrar a ventilación mecánica controlada por volumen o presión. O no puede ir a un soporte parcial tipo SIN, CPAP, espontáneo o con PSB. Pero hemos visto, ¿no? En algunos casos que se ha reanimado en un servicio de hospitalización y lógicamente no son los especialistas en el manejo, pero lo sacan del paro, se consiguen un ventilador, lo conectan al ventilador y lo ponen en CPAP o en SIM. Entonces no están ayudando a la resucitación post-RCP, ¿no? Estos pacientes deben ir a una presión controlada total. El ventilador debe trabajar por el paciente, porque el paciente está totalmente sedado, no respira, de manera que la ventilación tiene que ser con un soporte total.
Los parámetros ventilatorios, como recordatorio, porque ayer creo que ya lo han tocado, ¿no? Que debemos manejar en este caso, el volumen corriente, si voy a programar el ventilador a volumen, es el volumen de aire que entra al pulmón en cada insuflación, ¿no? Y es de 5 a 8 por kilo de peso. La frecuencia respiratoria, la fisiológica, de 8 a 14 por minuto, es lo que se programa en el ventilador. La fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, de 21 a 100, pero en el caso del post-RCP debe ir al 100% de inicio. La relación inspiración-expiración, ¿no? Que va una parte en la inspiración y dos en la expiración, por eso es 1 o 2. El flujo inspiratorio es la cantidad de gas que el ventilador aporta al paciente en una unidad de tiempo y se mide en litros por minuto y es de 40 a 60 litros por minuto. El trigger es cuando el ventilador inicia la insuflación tras un esfuerzo inspiratorio iniciado por el paciente. Y la presión soporte asistida en la inspiración profundizándola, ¿no? Que es de 8 a 10, pero esto ya es para cuando se programa el ventilador en modos de destete, ¿no? Y el PIB, que sí es un parámetro manejable en el RCP, que es de 5 a 10 centímetros de agua, ¿no? Y es la presión positiva al final de la expiración para evitar el colapso alveolar. Pero cuando este paciente ha hecho pues paro por una atelectasia, donde han colapsado los alvéolos y se necesita reclutarlos para mejorar el soporte ventilatorio, entonces el PIB se programa hasta 20 a veces, ¿no? Y en ese caso el paciente debe estar plenamente sedado con un RAS-5, acoplado plenamente al ventilador para poder reclutar los alvéolos que han colapsado. ¿Cuáles son los parámetros ventilatorios de inicio? Aquí los tenemos, ¿no? Si el modo debe ser a volumen o presión, el volumen minuto de 7 a 10, el volumen circulante de 4 a 10, la presión inspiratoria de 10 a 15, la frecuencia respiratoria de 8 a 25, dependiendo, ¿no? Si este paciente vemos que mediante una gasometría está haciendo hipercapnia post-RCP, pues tengo que programarle de frecuencia ventilatoria 25 para barrer CO2, ¿no? Cuando hay hipercapnia. En el flujo inspiratorio de 480, el patrón de flujo constante tiene que ser la relación inspiración-expiración que hemos dicho, 1 a 2, tiempo inspiratorio de 0,81 a 1, pausa inspiratoria de 0,5 a 2, la FiO2 100% en el post-RCP. Una PIB de 5 a 8, si es que no hay eh, atelectasia. Hablemos un poco de la hipoxemia, ¿no? La oxigenación es normal cuando encontramos de 97 a 100 milímetros de mercurio en una gasometría. O el límite normal es mayor de 80, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, 82, 85, bueno, todavía es aceptable. Hablamos de hipoxemia cuando la, la PaO2 está menor de 80, pues en un mensaje de gases arteriales. Entonces ya hablamos de hipoxemia. Es leve cuando va de 60 a 79, moderada de 40 a 59 y hablamos de severa menor de 40, que a veces es lo que se encuentra en el post-RCP, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una hipoxemia severa. La hipoxemia moderada severa, es decir, cuando la PaO2 está menor de 59, entonces el paciente ya presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria, cuadro clínico de un post-RCP. Entonces hemos visto ya la vía aérea. Dicho esto, vamos a ver ahora
Los modos ya los hemos revisado. Vamos a ver el manejo de la vía aérea avanzada. Este paciente post-RCP, intubado, está en nuestras manos y nosotros como licenciadas de enfermería debemos manejar esta vía aérea avanzada. Como les dije, el trabajo no queda allí. Entonces nosotros a veces decimos, ¿qué es el paciente que ha ingresado? Es por RCP. Nos desanimamos. ¿Por qué? Si esa reanimación ha durado menos de 10 minutos, ha sido un éxito parcial. Ese éxito ha pasado a mis manos. O yo lo mando al piso o lo saco. Entonces allí entramos a tallar como licenciadas de enfermería en el manejo de la vía aérea avanzada. ¿Cuándo debo aspirar secreciones? Si este paciente está sedado, está conectado al ventilador, el reflejo de oxígeno también está minimizado. Si tiene secreciones no va a toser. Entonces yo debo saber cuándo aspirar o no lo aspiro. Por ahora es nuestra función propia de enfermería. Más adelante les comentaré que los tecnólogos médicos están trabajando para que mejor dicho, en su malla curricular está como función propia el manejo de la vía aérea avanzada, aspiración de secreciones. En ese, en ese caso, tenemos que hacer mucha conciencia, qué es lo que está pasando con enfermería, ¿no? Retomando, ¿cuándo debo aspirar? El objetivo de aspirar las secreciones es que debo mantener la vía aérea permeable para garantizar el buen intercambio gaseoso, dado que yo tengo un diagnóstico de enfermería que dice limpieza ineficaz de vía aérea y siempre está relacionado con las, el acúmulo de las secreciones. Debo aspirar cuando hay presencia de secreciones, no debo ingresar para ver habrá o no habrá. Para ello debo auscultar al paciente. Cuando ausculto roncantes, eso me está diciendo hay presencia de secreciones. Cuando hay aumento de la presión en la vía aérea, ¿no? El ventilador comienza a sonar y dice presión de vía aérea. Cuando disminuye la saturación, cuando hay inicio súbito de dificultad respiratoria con ansiedad e intranquilidad si es que mi paciente no está bien sedado. Y aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, si se dan estos parámetros, yo con toda seguridad debo proceder a aspirar vía aérea. ¿Cuáles son los signos de presencia de secreciones? ¿No? Como les dije, no se debe realizar aspiraciones innecesarias. Por ello, previamente realizaremos una valoración buscando si que hay secreciones visibles en tubo, porque a veces son abundantes y sí se visualizan. Sonidos respiratorios, roncantes, tipo gorgoteo, cuando hay una disnea súbita, cuando hay crepitantes a la auscultación, cuando hay aumento de presiones pico en el ventilador, cuando hay caída del volumen minuto, caída de la saturación y aumento de la presión de CO2. Entonces, esos signos me indican que hay presencia de secreciones en vía aérea y debo proceder a la aspiración de secreciones. Los métodos para aspirar secreciones son dos. Tenemos el abierto y el método cerrado. Como vemos en la imagen, en el abierto tengo que desconectar pues al paciente del ventilador, ¿no? Es necesario desconectar al paciente del ventilador para ingresar por tubo y extraer las secreciones con una sonda, como se ve en la imagen, ¿no? Pero este método, si el paciente está con PIP altas, siempre ocasiona colapso pulmonar. Por eso, el método
cerrado es el más indicado, en el cual no se desconecta al paciente del ventilador, el paciente permanece conectado e igual ingreso con una sonda especial a circuito cerrado y realizo la extracción de secreciones. ¿No? Esto está indicado en pacientes que están con PIP alta, porque yo cuando estoy reclutando alvéolos no puedo desacoplar, no puedo desconectar el ventilador porque voy a causar colapso alveolar e injuria. Entonces yo necesito aspirar secreciones, pero sin desconectar. Entonces, en este caso, este es el método de elección. Veamos unos pasos previos a la aspiración de secreciones. En primer lugar, el control de balón de neumotaponamiento, el famoso CAF. Muchas veces no se realizan estos pasos que son tan importantes y en lugar de hacer un bien, le agrego un mal al paciente. Entonces yo debo controlar que este balón de neumotaponamiento esté con una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio. Si la presión está menor de 20, no cumple el objetivo, ¿no? Porque va a haber riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Es decir, las secreciones van a ingresar por el contorno del tubo hacia vía aérea baja. Pero si este balón está con una presión de 20 a 25, estoy asegurando que no ingresen secreciones hacia la vía aérea baja. Si la presión de neumotaponamiento o del CAP está mayor de 30, también es dañino porque voy a causar lesiones en la mucosa traqueal. ¿No? Como hace poco vimos que un paciente lo traen con un CAF ya reventando, ¿no? Y cuando se le mide la presión, le encontramos que estaba, imagínense, en 60. ¿Cómo está esa lesión de la tráquea? Probablemente necrosada, ¿no? Porque no puedo insuflar tanto. Voy a presionar las células de la mucosa traqueal, voy a causar necrosis y el tiempo de hospitalización de este paciente lo voy a alargar. Otra medida previa que debo tener antes de aspirar secreciones, debo aspirar y realizar la higiene de boca. Este paso es muy importante, colegas, porque muchas veces agarramos, as- preparamos el material y comenzamos por la aspiración del tubo o la vía aérea. Y nos olvidamos que la boca es primero. ¿Por qué? Porque la boca, pues, una de las áreas más contaminadas de nuestro cuerpo. Tiene una gama de microorganismos que si no se realiza la higiene adecuada, es todo una bomba de tiempo, ¿no? Y yo ingreso directo primero a vía aérea, ¿qué va a pasar con todas esas secreciones cargadas de microorganismos que están en la boca? Van a pasar a vía aérea o las va a deglutir el paciente y en lugar de hacerle un bien, le estoy ocasionando más bien una probable neumonía asociada a ventilación mecánica. Esto es una prueba de fuego. Tengamos la diligencia de siempre aspirar primero la boca y realizar la higiene para asegurarme que cuando yo entre vía aérea, esa boca esté limpia y no pasen microorganismos ni a vía aérea ni los degluta. Veamos la aspiración endotraqueal con sistema abierto, ¿no? Es la convencional que conocemos todos. Mi material y equipo necesito, si es que este paciente ha sido resucitado en un servicio de hospitalización donde no cuentan con un ventilador y continúan brindándole ventilación con resucitación manual, entonces debo tenerlo en funcionamiento conectado a una fuente de oxígeno. Si es que mi paciente ya está con un ventilador, el ventilador tiene su propia aplicación para brindar pre y post oxigenación, ¿no? Debo tener un tubo de mayo.
siempre. Suero fisiológico, gasas estériles y sondas de diferente calibre dependiendo del paciente. En la aspiración de endotraqueal con sistema abierto, el material equipo debe incluir también aspirador que puede ser al vacío o el portátil. Actualmente manejamos los canister, ¿no? Con sus bolsas para recolección de secreciones, en donde ya el técnico no tiene que estar lavando los frascos de aspiración, sino simplemente sacar la bolsa que va en este frasco y descartarla con contenido y todo, a fin de minimizar las infecciones cruzadas. Además, sondas de aspiración estériles, el tubo de goma de aspiración y los guantes estériles. El personal que participa en la aspiración, siempre, colegas, tienen que ser dos. O bien dos licenciadas de enfermería, una es la que opera y la otra le asiste, o licenciada de enfermería y técnico de enfermería. Y quiero recalcar en esto porque no hay una buena técnica de aspiración si es que lo hago sola. Yo he escuchado algunas veces, ay no, yo me ayudo solita, lo hago. No nos, no nos mintamos a nosotras mismas. Si yo sola voy a realizar siempre, voy a contaminar algo. Ya hemos mal acostumbrado al personal técnico, que él cree que su función es hacer las cosas por su lado. El técnico debe asistir los procedimientos que realizamos y debe manejar las técnicas de bioseguridad al hacerlo, ¿no? Tiene que estar allí ayudando, asistiendo, alcanzando, proveyendo lo que es necesario. Entonces, ese cuento de que yo lo hago sola y no va a haber una técnica adecuada de aspiración. En primer lugar, debemos dar posición adecuada al paciente. Algunas veces encuentro al paciente que está en ángulo neutro y están aspirando. Pecado capital. Debo dar posición semifowler, salvo pues el paciente tenga un TBM, ¿no? Entonces, yo debo aplicar todas las medidas para que mi paciente no se aspire. Es decir, no pasen secreciones de cavidad oral a vía aérea. Lavado de manos y calzado de PP. A veces estamos cansadas de que nos repitan, ay, lavado de manos, 5 momentos, 11 pasos, colegas, pero cuando vienen a supervisarnos y nos dicen, a ver, lávate las manos, resulta que se saltea un paso, no hay pasos completos. Esto es básico, o muchas piensan que el calzado de guantes reemplaza el lavado de manos, jamás. Antes de calzarme el EPP, lavado de manos. Aspirar siempre cavidad orofaringea, es una regla de oro, antes de vía aérea. Aspiro boca y desecho guantes y sotos. Me coloco guantes estériles y debo mantener la mano dominante con todo lo estéril y la otra maneja lo limpio. La persona que ayuda abrirá de su envase estéril la sonda y nos alcanzará. Puede ser técnico o puede ser otra colega, les dije, ¿no? Nosotros cogemos con la mano estéril, si soy diestra a la derecha y si soy zurdo a la izquierda, ¿no? Y con la otra mano limpia cojo el tubo o goma de aspiración. Se debe preoxigenar al paciente con una FiO2 de 100% con mi ventilador, ¿no? Le doy en la aplicación, preoxigenación y le da el 100% un minuto antes de la aspiración. Si es que el paciente ha sido resucitado, les dije, en otro servicio y no cuentan con un ventilador, hay que darle con el resucitador manual con un flujo de 15 litros y
control de saturación para ver que esté lo más óptimo posible, porque no puedo ingresar a aspirar con saturaciones bajas. Desconectar al paciente del respirador porque es sistema abierto. Introduzco la sonda a través del tubo sin aspirar. Ahí miren en la imagen, no está tapando la válvula con el pulgar, está ingresando la sonda, ¿no? Y más o menos en el tubo orotraqueal son 30 centímetros y 12 cuando es traqueostomía. Ingreso y claramente yo voy a sentir que entré al tope y choca a fondo, toca a fondo. No avanzar más cuando se note la resistencia. Retirar 3 centímetros y recién tapar la válvula y comenzar a aspirar y retirando suavemente, dando movimientos rotatorios, realizando la aspiración sin volverla a introducir. No es que vuelvo a ingresar y sacar, ingresar, no. Retiro 3 centímetros, tapo la válvula y comienzo a aspirar retirando. ¿Por qué? Porque si yo cuando toca fondo comienzo a aspirar, voy a jalarme la mucosa, todo el epitelio que protege la tráquea. Y esa capa es la que protege la vía aérea. Y si yo le quito esa protección, todo ese epitelio va a demorar en regenerarse. Es más, ustedes van a evidenciar aspiraciones sanguinolentas. Es una mala técnica de aspiración. La aspiración no debe durar más de 15 segundos, es decir, cuando yo entro a tubo, no puedo estar más de 15 segundos. En caso de secreciones muy densas, debo nebulizar al paciente. Nunca instilar suero fisiológico a través del tubo. Antiguamente decían, lavado bronquial, un chorrito de cloruro, ya aspira. Pecado capital. Ya no más instilaciones. Eso es una de las causas de neumonía asociada a ventilación mecánica. Debo lavar la sonda con suero fisiológico estéril, ¿no? Y si es necesario, volver a aplicar el procedimiento. Desechar la sonda y lavar el tubo aspirado con líquido. Oxigenar al paciente post aspiración y valorar la saturación hasta que recupere sus valores normales o basales. Descartar los residuos, observar al paciente si ha recuperado sus funciones, lavarse las manos y realizar los registros. Veamos ahora la aspiración de secreciones a circuito cerrado. El material es similar, pero difiere en algunos puntos. En primer lugar, igualito el aspirador al vacío o portátil. Recipiente para recolección de secreciones, hemos dicho los canister con sus bolsas de aspiración, los que no tengan en sus instituciones sus frascos pues, de aspiración, ¿no? Sus aspiradores portátiles con frascos. El tubo de goma para aspirar, tubo de mallo para proteger el tubo y que de repente el paciente no está sedado y pueda morder el tubo y no me permita ingresar para aspirar. Jeringa de 20 centímetros con suero fisiológico estéril, guantes desechables, guantes estériles también, tubo de aspiración cerrada o sonda de aspiración a circuito cerrado, ¿no? Que es un catéter estéril cubierto por un manguito, así como una bolsita, un forrito que la cubre, ¿no? Y que es de plástico. Esta sonda suprime la necesidad de desconectar al paciente del respirador. Ya no lo desconecto para ingresar, más bien esta sonda debe ir conectada
entre el tubo del paciente y el ventilador. ¿Cuáles son los pasos para seguir? En este caso, sí, la enfermera puede hacerlo sola, pero siempre en la UCI yo les digo que debe estar el técnico porque siempre a veces se necesita soporte durante el procedimiento de algún material o algo ha fallado y tiene que allí haber una persona que asista a la enfermera. De igual manera, dar posición semifowler al paciente si es que no hay contraindicación, verificar que la fijación del tubo esté correcta, el funcionamiento correcto del aspirador, dar la presión, ¿no? De 80 a 120 milímetros, esto es para adultos, preoxigenar al paciente con el ventilador, lavarse las manos, alzarse guantes estériles, retirar del sistema de aspiración el envoltorio, ¿no? Allí tiene que entrar el técnico, abre el empaque de la sonda de aspiración y nos alcanza, cogemos la sonda y necesitamos conectarla o intercalar el sistema entre el tubo y el respirador. Conectamos el sistema de aspiración, ¿no? Ajustamos el tubo goma de aspiración tras la válvula, ¿no? Como estamos viendo allí en la imagen. Se introduce la sonda, giramos la válvula de control hasta la posición de abierto, es decir, abrimos el sistema de la sonda hacia el tubo mediante esta válvula y comienzo a introducir la sonda hacia el tubo. Lógicamente, al ingresar la sonda, el manguito que la recubre va a colapsarse y va a quedar como un corrugado. Cuando he ingresado la sonda, de igual manera, ¿no? Debo retirar cuando se toca fondo y presionar la válvula para aspiración y comenzar a retirar suavemente el catéter aspirado. La aspiración, de igual manera que en el circuito abierto, no debe durar más de 10 a 15 segundos, perdón. Una vez que he retirado, giro la válvula de control hasta la posición de cerrado. Cierro y procedo a lavar la sonda. La limpieza de la sonda, ustedes como ven en la imagen, tiene una conexión para la jeringa con cloruro de sodio estéril. Conecto allí mi jeringa y aprieto la válvula y solo va a aspirar ese suero fisiológico para poder hacer la limpieza de la zona. Presionamos la válvula, se lava el catéter y esto puedo repetirlo hasta que el catéter quede limpio. He invadido al paciente, pero no lo he desconectado del ventilador. Este es el sistema ideal. Una vez realizado, si es que recién he colocado la sonda de aspiración a circuito cerrado, debo colocar la etiqueta de identificación para indicar que se debe cambiar el sistema. Dicho sistema lo debo cambiar en 24 horas después de su conexión. Después de realizado el procedimiento, retirar guantes, lavarse las manos, observar siempre al paciente y registrar el procedimiento. Muchas veces se aspira al paciente y descarto y me voy. Y después, ¿qué surge? Pero si lo he aspirado, pero en ese proceso se desprendió de repente un tapón mucoso que había en vía aérea baja y tapona. Pero sí le he aspirado, afirmamos, pero luego surge un evento adverso que se llama vía aérea ocluida.
Y eso es otro pecado capital en enfermería. Donde hay una enfermera, si la vía aérea se ocluye con un tapón mucoso, un coágulo seco, es netamente negligencia de enfermería. Porque la vía aérea es nuestra, somos dueñas de la vía aérea del paciente. La vía aérea artificial me corresponde. El paciente no va a poder toser, eliminar sus secreciones. Yo soy la responsable de realizar la limpieza eficaz de esa vía aérea. Y si esa vía aérea se tapa, no es culpa de nadie, solo mía. Porque, repito, soy dueña de la vía aérea. La enfermera es dueña de la vía aérea. Algunas recomendaciones para terminar. Recalco, aspirar boca primero, luego vía aérea. Antiguamente, compartiendo experiencias, se aspiraba la vía aérea y con la misma sonda, la boquita. Si es que hay necesidad de aspirar boca después de que he realizado vía aérea, pues tengo que coger otra sonda y realizar. Pero siempre como regla de oro, recordemos, aspire boca antes de ingresar a vía aérea y está usted previniendo las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Al aspirar boca debo descartar todo. No debo guardar nada. Igual en la aspiración, cuando es a circuito abierto, nada de guardar sondas en frasquitos para la siguiente aspiración. Es que no tiene dinero. ¿De dónde va a sacar otra sonda? No, no se adelante a la falta de solución de problemas. Una vez aspirado, usted tiene que descartar el material, hablando de circuito abierto. No puede usted guardar esa sonda, no puede guardar esos guantes, todo se descarta. Otra recomendación, posición semifowler al paciente, salvo hay una contraindicación, ¿no? Que podría ser un TBM. Al término del procedimiento, descartar todo, por favor. A veces veo que todavía se guardan sondas en frascos con líquido. Eso es todo un cultivo de microorganismos. Ya no cometamos esas iatrogenias, por favor. Nada se guarda. Se descarta sondas, se descarta gasas, guantes, todo lo que use. Si hay la necesidad de un nuevo procedimiento de aspiración, tengo que volver a coger una sonda nueva, gasas estériles, ¿no? Nuevo frasco para la limpieza de la sonda, frasco de suero fisiológico estéril. Nada de guardar cosas para el siguiente procedimiento. Si el paciente recibe dieta por sonda, para realizar la aspiración de secreciones debo suspender, ¿no? Porque puedo provocar vómitos y le voy a ocasionar aspiración. La fuerza de succión para la aspiración de secreciones debe ser de 80 a 120 milímetros de mercurio. Siempre no actuemos por rutina, veamos la presión, tampoco puede ser más porque puedo jalar epitelio, mucosa. Y a veces vemos secreciones sanguinolentas y decimos, ¿por qué están sanguinolentas? Todo esto tiene que ver. Pongamos la fuerza de succión, regulemos dentro de esos parámetros. El tiempo de aspiración, no permanezcamos más de 15 segundos dentro del tubo o la vía aérea, porque siempre vamos a causar cierto grado de hipoxemia. Quien asiste debe proporcionar el material, ¿no? Si es el técnico u otra colega, desconectar, conectar y la persona que aspira debe solamente invadir y realizar el procedimiento, ¿no? Ingresar, aspirar y hacer todo el procedimiento paso a paso sin estar tocando otras áreas y contaminando la sonda o los dispositivos. Siempre, como regla de oro, medir el balón de neumotaponamiento, el CAP. Debo medir el CAP que esté con una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio. Nunca instile suero por el tubo
porque va a ocasionar una náusea. Ah, y es que hay secreciones secas, nebulícelo. Ahora hay eh, medicamentos para poder fluidificar las secreciones, ¿no? Entonces, acetilcisteína, por ejemplo. Entonces, no estemos actuando por rutina, por herencia de las colegas antiguas. A veces así se operaba en esos tiempos, todo va avanzando y hay cosas que se hacían y ahora por los estudios científicos ya no están bien. No cometamos esos errores, ¿no? Actuemos con evidencia, acojámonos a las nuevas investigaciones. Bien, quiero terminar con esta reflexión que nos puede servir a todas en algún momento. Ignora lo que no vale la pena. A veces no vale la pena una palabra que se nos dice, un insulto, una mirada, un gesto. Ignóralo. No es discriminar situaciones, es priorizar la energía positiva, es cuidar tu salud, la salud de tu inteligencia. Con una actitud positiva y perseverancia, nuestras metas serán posibles. Aunque tomen tiempo, las vamos a lograr. La clave es actitud positiva. Muchas gracias, colegas.